Bueno, después de haber trabajado con fracciones, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con expresiones decimales, ¿sí? Es una expresión decimal, es el cociente, es decir, la división entre el numerador y el denominador de la fracción. Algo ya estuvimos haciendo cuando quisimos comparar fracciones, cuando quisimos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Recuerden, primero de todo, que para poder expresar, ¿sí?, esta fracción como una expresión decimal debemos dividir. Entonces, dividiendo, por ejemplo, 1 dividido 4 nos queda 0,25. Si dividimos menos 5 novenos, me queda menos 0,5555. Se repiten muchas veces, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se llama esto. Lo mismo cuando hacemos 13 dividido 55, fíjense que es 0,2. El 36 se repite siempre muchas veces. Para esto ustedes pueden usar la calculadora de su celular, la que quieran, ¿sí?, para ir viendo qué expresión decimal vamos obteniendo. Bien. Si alguna de algunas cifras decimales se repiten, vamos a colocar un arquito sobre las mismas, ¿sí? Por ejemplo, como hicimos antes, teníamos menos 0,555. ¿Qué número se repite? El 5. Entonces, la manera abreviada de escribirla es poner menos 0,5 y le escribimos el arquito. En la segunda opción, fíjense que el 2 está una vez y después se repite siempre el 36. Entonces podemos hacer 0,2, escribimos el 36 y le ponemos el arquito. Con eso nosotros estamos diciendo que ese 36 se repite infinitamente. Bien, la primera actividad que les proponemos es que escriban la expresión decimal de cada una de esas fracciones, ¿sí? El que se anima a hacerlo también puede hacerlo de una manera abreviada, como vimos recién en esta parte de acá, sería lo más correcto, ¿sí? Bueno, después de esta actividad, vamos a ver cómo se clasifican esas expresiones decimales. Vamos a tener, hay dos clasificaciones importantes. Unas que son las exactas, ¿sí? Tiene un número finito de cifras decimales. Yo las puedo escribir, puedo saber cuántas cifras hay después de la coma. Recuerda que siempre que yo hable de cifras decimales, estoy hablando de las cifras que están después de la coma. Si hablo de cifras enteras, hablo de los que están delante de la coma. Entonces, acá tenemos 3 ejemplos de expresiones exactas. Las otras expresiones decimales las vamos a llamar periódicas. Son aquellas cifras decimales, es decir, que están después de la coma, que se repiten infinitamente, ¿sí? Algunas veces puede ser que tengamos una cifra decimal exacta y luego vengan las que se repiten, como son en estos últimos 2 casos, ¿sí? Muy bien, a su vez, ¿sí?, esas expresiones decimales periódicas se pueden clasificar en puras y en mixtas. ¿Por qué van a ser puras? ¿Sí? Porque las cifras decimales periódicas se van a repetir, las que se repiten, ¿sí? Tenemos todo lo que es después de la coma se repite. Ejemplo, son muchos 5, es decir que el 5 es periodo. Acá se repite siempre el 24 es el periodo. Acá se repite el 145, todo lo que es decimal está debajo del arquito. En cambio, en las mixtas, por el contrario, vamos a tener una cifra exacta, una cifra entera y una cifra decimal exacta y luego el periodo. O 2 cifras exactas y luego el periodo, etc. O como por ejemplo en este ejemplo que tenemos 3 cifras decimales exactas y luego el periodo, ¿sí? Por eso son mixtas, porque una parte de los decimales son exactos y otros son mixtos. Una mezcla, ¿sí?, podemos decir, de las expresiones decimales exactas y periódicas. Muy bien, para esto te proponemos hacer la actividad número 2, que es completar la siguiente tabla. ¿Qué vamos a hacer? Primero vas a expresar esta fracción en decimales, ¿sí? Recordá que lo podemos usar con la calculadora.
Luego vas a clasificarla. Vamos a ver, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? Con esa expresión decimal. ¿Es exacta? ¿Es periódica? Si es periódica, ¿es pura o es mixta? ¿Sí? Eso es lo que vas a tener que hacer en esta actividad. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a transformar estas expresiones decimales exactas, mixtas, periódicas, en fracciones. ¿Sí? El primer ejemplo que vamos a ver es cuando nuestra cifra decimal es exacta. Es decir, todo lo que está después de la coma no tiene ningún arquito, nada, sino que son cifras exactas que yo sé y las puedo determinar. Para ello lo que vamos a hacer es escribir el número completo sin la coma. Es decir, yo acá tenía el 1,35, escribo 135. Y debajo voy a escribir siempre el 1, la unidad, ¿sí? Seguida de tantos ceros como tengan cifras decimales. Fíjense que después de la coma tengo dos cifras decimales, entonces voy a escribir acá 2 ceros. Fíjense que luego siempre debemos simplificar. Lo mismo, tenemos 4 ejemplos más, para revisar. Fíjense con el 0,25, escribo el número completo arriba, la unidad que es el 1 y 2 ceros porque hay 2 números después de la coma. En esta tengo 3 números después de la coma, entonces escribo el 1 y 3 ceros, siempre simplificando. Acá tenemos otro ejemplo, 33,3, 33 sobre 10. El 1 y seguido de un 0 porque tengo una sola cifra decimal. Y por último, tenemos este número que tenemos el 5 y escribimos 1000 porque el 1 y 1, 2, 3 cifras después de la coma, 3, 0. Siempre debemos simplificar, ¿sí? Recuerden que para eso también se pueden ayudar con la calculadora, viendo qué número divide a ambos, al numerador y al denominador. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando son periódicas puras, ¿sí? Cuando son periódicas puras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el número completo, le vamos a restar la parte entera y vamos a escribir debajo como denominador tantos 9 como tenga el periodo. Acá tengo una cifra en el periodo, es decir que voy a tener un 9. Vamos a ver lo siguiente, fíjense qué pasa si delante mi parte entera es un 0, bueno, lo puedo escribir. En este caso tengo 2 cifras después de la coma, es decir que voy a poner 2, 9. Lo mismo pasa en el siguiente, en este tengo 3 números después de la coma bajo el periodo, es decir que voy a escribir 3, 9, ¿sí? Siempre que pueda, si es posible, simplifico. Siempre tengo que hacer las restas, ¿no? Del número completo menos la parte entera. En caso de ser números negativos, hacemos lo mismo, ¿sí? Y ponemos el signo al final. ¿Estamos? Bueno, y por último, vamos a ver qué pasa con las cifras decimales, con los números periódicos mixtos, ¿sí? Vamos a hacer parecido a lo que hacíamos antes. Escribimos el número completo y le vamos a restar la parte entera, ¿sí? Y los números que no estén debajo del arquito, en este caso el 142. Y vamos a escribir tantos 9 como tenga el periodo, es decir, cuántos números tengo debajo del arquito, y tantos ceros como números decimales que tenga, pero que no estén debajo del arquito. De esa manera obtenemos este número, ¿sí? Recuerden, tantos 9 como cifras periódicas y tantos ceros como cifras decimales exactas. Ejemplo, 35 menos 0,3 porque es la parte entera más la decimal no periódica sobre un 9 porque el 5 es periodo y un 0 porque el 3 es una cifra decimal exacta. De esa manera tenemos acá 3 ejemplos más para que ustedes vean. Por ejemplo, en este tengo una sola cifra periódica que es el 4 y 2 cifras decimales exactas, por eso escribo 2, 0. Después de ver eso, lo que les pedimos es que pasen todas estas expresiones decimales a fracciones. Recuerden siempre que lo mejor es ver qué tipo de número decimal es para luego hacer los procedimientos, ¿sí? Que vimos antes. Si son decimales periódicas mixtas, si son decimales periódicas puras o si son decimales exactos.